Me llamo Clara, tengo 32 años y después de 8 años de ahorrar hasta el último centavo, finalmente cumplí un sueño que parecía imposible. Compré mi propia casa en los suburbios de Chicago. No era solo un techo o unas paredes, para mí era la prueba física de todo mi esfuerzo, de cada turno extra que trabajé, de cada viaje que rechacé para guardar dinero. Era el símbolo de mi independencia. Mis padres solían decirme que estaban orgullosos de lo responsable que era. Sin embargo, mi hermano menor, Mateo, parecía navegar la vida sin preocupaciones, confiando siempre en la generosidad de mis padres. Yo crecí entendiendo que nada se conseguía sin sacrificio. Él, en cambio, aprendió que un berrinche bastaba para conseguir lo que quería. Desde pequeña noté esa diferencia. Yo tenía que juntar mi mesada durante semanas para comprar un simple juguete, mientras que Mateo lloraba en una tienda y salía con un videojuego nuevo bajo el brazo. Mis padres lo justificaban diciendo que era sensible y necesitaba apoyo extra. Esa excusa lo siguió acompañando toda la infancia y la adolescencia. Recuerdo el verano antes de ir a la universidad. Yo trabajaba en 2 empleos para ahorrar lo suficiente para mis libros. Mateo, en cambio, pasaba sus días jugando videojuegos y saliendo con amigos. Cuando llegó septiembre, mis padres me ayudaron con la mudanza al campus, pero dejaron claro que mi educación era mi responsabilidad. Tuve que pedir préstamos, trabajar a tiempo parcial y ajustar cada dólar. 2 años después, Mateo entró a la misma universidad, pero con todo pagado por mis padres. No tardó ni 3 semestres en fracasar, porque prefería las fiestas a los libros. En lugar de dejarlo enfrentar las consecuencias, lo inscribieron en un colegio comunitario. Duró 1 año antes de abandonarlo también. Ese patrón se convirtió en el reflejo de su vida adulta, intentos fallidos, excusas interminables y la billetera de mis padres, siempre abierta. Yo, mientras tanto, me gradué en administración de empresas y comencé como asistente en una inmobiliaria. Poco a poco, con paciencia y trabajo duro, me gané un lugar como agente. Cada comisión que ganaba la dividía, una parte para gastos, otra para mi fondo de ahorros. Mi meta era clara, mi casa. Mateo, en contraste, saltaba de trabajo en trabajo. Probó como barman, pero lo despidieron por regalar tragos a sus amigos. En una tienda de celulares duró poco porque encontraron discrepancias en el inventario. Incluso intentó vender seguros, pero ni siquiera se tomó el tiempo de estudiar para el examen de licencia. Siempre había una excusa, un jefe injusto, un ambiente tóxico o simplemente mala suerte. Nunca era su culpa. Mis padres lo rescataban constantemente. Le pagaban la renta cuando no llegaba a fin de mes, lo cual ocurría casi siempre. Le compraron un auto cuando el suyo dejó de funcionar. Incluso cancelaron sus deudas de tarjeta de crédito 2 veces. Le daban sermones sobre responsabilidad, pero al mismo tiempo le borraban todas las consecuencias. A los 29 años, después de casi una década de esfuerzo, reuní lo suficiente para el anticipo de una casa modesta. El mercado estaba competitivo, pero mi experiencia en bienes raíces me dio ventaja. Cuando apareció una vivienda estilo Craftsman de 3 habitaciones en un buen barrio, no lo dudé. Estaba en el límite de mi presupuesto, pero tenía detalles que me enamoraron. Estanterías empotradas, suelos de madera originales y una ventana panorámica que dejaba entrar la luz perfecta por las mañanas. El proceso de la hipoteca fue agotador. Como mujer soltera, el banco examinó cada línea de mis finanzas como si buscara defectos. Cuando por fin firmé los papeles y recibí las llaves, me senté en mi coche y lloré 10 minutos seguidos. Aquella casa no era solo ladrillos, era la suma de todos mis sacrificios. Hicimos una fiesta de inauguración. Mis padres parecían realmente orgullosos. Mi padre encendió la parrilla en el jardín, mi madre me ayudó a organizar los muebles, me regalaron una tarjeta de una tienda de mejoras para el hogar. Por un momento sentí que, al fin, mis logros recibían el mismo reconocimiento que siempre había recibido la mediocridad de Mateo. Él, como era de esperar, llegó 3 horas tarde, sin regalo alguno. Pasó la velada quejándose de su novia y cuando por fin miró mi casa fue para preguntarme si podía organizar allí una fiesta, porque su apartamento era muy pequeño. Le dije que no
y me pasó una semana enviándome mensajes irritados acusándome de haber cambiado, de creerme superior. Aún así, los siguientes 2 años fueron de pura felicidad. Pinté cada habitación con mis propios colores, planté un jardín, llené el espacio con muebles elegidos por mí y no con viejos trastos heredados. Sí, las reparaciones costaban y la hipoteca era alta, pero lo logré. Esa casa era mi refugio. Mientras tanto, Mateo seguía con su caos habitual. Se mudaba con novias y volvía a quedarse solo en cuestión de meses. Renunciaba a trabajos porque no respetaban su visión creativa. Pedía dinero para reparar el coche y lo gastaba en festivales de música. Cada reunión familiar incluía un nuevo drama de Mateo, con mis padres desesperados, pero sin exigirle jamás que cambiara. El mes pasado lo despidieron de una tienda de artículos deportivos, otra vez por problemas con el inventario. Como si fuera poco, su casero decidió no renovarle el contrato por quejas de ruido y atrasos en la renta. A los 30 años, Mateo enfrentaba de nuevo desempleo y la posibilidad de quedarse sin hogar. Me enteré por mi madre, que llamó para lamentarse de lo injusto que era el mundo con su hijo. Cerró la conversación con una frase extraña: la familia debe unirse en los tiempos difíciles. No le di importancia, pensé que eran palabras al aire. Si hubiera prestado más atención, quizá habría notado las señales. La primera pista fue la cantidad de llamadas de mis padres en una sola semana. Normalmente me telefoneaban los domingos para ponernos al día, pero ahora me llamaban 3 veces en pocos días. Siempre hablaban de asuntos familiares sin dar detalles. Cada vez que pedía claridad, respondían con evasivas: mejor en persona. Al mismo tiempo, Mateo comenzó a escribirme mensajes extraños. Después de meses de casi no hablar, de repente quería saber qué proveedor de internet tenía, cuál era la velocidad, qué habitación tenía mejor luz natural. Incluso me preguntó si mis vecinos se molestarían si alguien ponía música de noche. Cuando le pedí explicaciones, me respondió con un emoji sonriente y nada más. La sospecha se confirmó cuando me pidió las medidas de mi habitación de invitados. Solo para saber si cabe una cama king size, escribió. Aquella habitación era mi oficina en casa, y jamás pensé en transformarla, pero estaba tan ocupada que dejé pasar la rareza como un capricho más de Mateo. Ese mismo mes, la tensión en mi vida se multiplicó. Tenía una clienta difícil en la inmobiliaria, de esas que cambian de opinión a diario. El encargo podía darme una gran comisión, pero me exigía correr de un lado a otro. Y como si fuera poco, mi casa comenzó a darme problemas serios. Una fuga en la cocina terminó revelando daños en la tubería principal. El fontanero me dijo que repararlo costaría más de $7,000. No tenía ese dinero a mano. En 2 meses ya había reemplazado el calentador de agua y solucionado fallas eléctricas. La hermosa casa centenaria que tanto amaba comenzaba a mostrar su verdadero rostro: un pozo sin fondo. Llamé a mi asesora financiera, Sandra. Con voz tranquila me dijo lo que yo misma me negaba a aceptar. Estaba ahogándome en gastos. ¿Has considerado vender?, preguntó con cautela. El mercado está muy activo, compraste en buen momento, podrías salir con ganancias y buscar algo más manejable. La sola idea me hizo sentir derrotada, pero al revisar los números tuve que admitirlo. Tenía razón, no podía seguir así. Ser rica en casa pero pobre en efectivo estaba destruyendo mi paz mental. Al día siguiente hablé con una colega especializada en ventas residenciales. Confirmó que podía listar mi propiedad a un precio mucho más alto del que pagué. Incluso ya tenía clientes interesados. En menos de una semana recibí una oferta un 5% por encima de lo que pedía, con cierre rápido en 30 días y la opción de quedarme un mes más alquilando para tener tiempo de mudarme. La decisión fue dura, pero obvia. Firmé. No dije nada a mi familia. No quería discusiones ni dramas hasta que todo estuviera cerrado. Y en secreto me sentía liberada. Lo que nunca imaginé era que mi decisión chocaría de frente con los planes que mis padres y Mateo ya estaban trazando a mis espaldas. Las cenas de los domingos en casa de mis padres eran una tradición desde que Mateo y yo estábamos en la secundaria. Aunque ya vivíamos fuera, seguíamos reuniéndonos casi todas las semanas. Mamá preparaba un asado o lasaña, algo que siempre llevaba horas en la cocina. Papá descorchaba una botella de vino para la ocasión, y todo tenía un aire familiar, casi ritual.
Aquella tarde, sin embargo, algo se sentía distinto desde el momento en que crucé la puerta. El aroma del estofado me envolvió como siempre, pero la mesa estaba puesta con la vajilla buena, la que solo se usaba en Navidad. En el aparador había una botella de champán enfriándose en una cubeta con hielo. Mis padres me recibieron con abrazos, sonrisas y una calidez exagerada. «Qué puntual, como siempre, nuestra Clara confiable», dijo papá, dándome una palmada en la espalda. «Cariño, luces cansada», comentó mamá, tocándome la cara con gesto preocupado. «¿Estás trabajando demasiado?». Me limité a sonreír. No quería hablar de tuberías rotas ni de clientes insoportables. Acepté una copa de vino y traté de seguir la charla ligera, pero noté que mis padres miraban el reloj cada 2 minutos, esperando a alguien. La puerta se abrió 20 minutos después y Mateo entró como si nada. Lo primero que me sorprendió fue su aspecto. Se había cortado el pelo, vestía camisa abotonada y pantalones beige. Cargaba un regalo envuelto y una botella de vino. Aquello no era típico de él. «Perdón por la tardanza, el tráfico estaba terrible», dijo, sin el menor rastro de disculpa real. Mamá lo recibió con entusiasmo, papá también. Yo, en silencio, observaba. Algo se estaba cocinando, y yo era la única que no estaba enterada. Cuando nos sentamos a la mesa, el detalle me golpeó. Mamá había colocado a Mateo en la cabecera, el lugar habitual de papá. Mi padre se acomodó en el otro extremo, dejándonos a mamá y a mí a los lados. Todo estaba cuidadosamente orquestado. La conversación se volvió extraña, llena de indirectas. «Esa casa tuya debe sentirse muy vacía para una sola persona», empezó mamá sirviéndose papas. «Es del tamaño justo», respondí tranquila. «Uso una habitación como oficina y otra como cuarto de invitados». Papá intervino enseguida. «La familia debe apoyarse en tiempos difíciles, siempre lo digo». Mateo asentía con gesto solemne, como si compartiera una gran sabiduría. Yo masticaba despacio, esperando el momento en que dejaran de rodeos. Durante el postre, cuando mamá sirvió su pastel de manzana, Mateo se levantó, tomó la botella de champán y la descorchó con un gesto triunfal. «Es hora de contarle a Clara las buenas noticias», anunció, llenando las copas. Sentí un nudo en el estómago. «He tenido algunos tropiezos», dijo con tono de víctima noble. «El casero no quiere renovarme el contrato y el mercado laboral está fatal, pero toda nube tiene su rayo de luz. Papá, mamá y yo hemos hablado y encontramos la solución perfecta». Levantó su copa con una sonrisa radiante. «Voy a mudarme a la casa de Clara, solo hasta que me recupere, claro». El silencio fue tan espeso que casi podía tocarlo. Mis padres lo miraban orgullosos, esperando mi respuesta como si fuera un brindis planeado. Mateo me observaba con aire satisfecho, como si acabara de resolver un problema brillante. «Dicen que la habitación extra es perfecta para mí», añadió. «Total. Como siempre estás trabajando, ni vas a notar que estoy allí, y hasta puedo ayudar con los gastos o cortar el césped». Mamá asentía con entusiasmo. «Lo pensamos como la mejor solución, hija. Mateo necesita estabilidad, y tú no deberías estar sola en esa casa tan grande». Papá agregó la frase final. «Además, no es seguro que una mujer joven viva sola hoy en día». La audacia me dejó sin aliento. Habían planeado todo sin consultarme, convencidos de que yo aceptaría agradecida. Respiré hondo y sentí una calma inesperada. La ansiedad de contarles que había vendido la casa se transformó en una certeza. Había tomado la decisión correcta. «Interesante plan», dije con voz serena. «Solo hay un pequeño problema». Los tres me miraron expectantes. Saqué de mi bolso un sobre manila con los documentos de cierre. «Vendí mi casa la semana pasada. Los nuevos dueños se mudan en 30 días». El silencio se hizo aún más profundo. Mamá llevó la mano a su garganta como en una telenovela. Papá frunció el ceño confundido. Mateo se quedó boquiabierto, la copa detenida a medio camino. «Estás bromeando, ¿verdad?», balbuceó al fin. «Esto es una venganza». Extendí los papeles sobre la mesa. «La inspección fue el martes. Ayer firmé el cierre. Los compradores son una pareja encantadora con una hija pequeña que ya sueña con el columpio del jardín».
Papá tomó los documentos y al leerlos su expresión se ensombreció. Clara, ¿cómo haces algo así sin hablarlo con la familia? Es una decisión enorme. Lo miré incrédula. ¿Te refieres a la misma familia que decidió que mi casa sería el nuevo departamento de Mateo sin consultarme? No es lo mismo, intervino mamá, temblorosa. Queríamos ayudar a los dos. ¿Ayudarme?, repliqué conteniendo la rabia. ¿Ofreciendo mi hogar como refugio para Mateo sin preguntarme? Mateo arrebató los papeles y los hojeó frenético como buscando un error. Lo hiciste para fastidiarme, acusó. Sabías que necesitaba dónde quedarme y vendiste la casa para arruinarme. No todo gira en torno a ti, respondí con calma tensa. La vendí porque se había convertido en una carga imposible. Solo las tuberías costaban $7,000. No tengo padres que me rescaten cada vez que me equivoco. Eso es injusto, alzó la voz papá. Siempre apoyamos a nuestros dos hijos por igual. Me escapó una risa amarga. ¿Igual? Yo trabajé en 2 empleos para pagar la universidad, mientras a Mateo se la regalaron. Ahorré 8 años para comprar esa casa, mientras ustedes cubrían su renta una y otra vez. Le compraron un coche nuevo, pero cuando el mío se descompuso, lo único que recibí fue un «toma el autobús hasta que ahorres». Tu hermano lo ha tenido más difícil, dijo mamá con lágrimas en los ojos. Necesita apoyo. ¿Y de quién es la culpa?, pregunté. Ustedes le han resuelto todo desde siempre, nunca aprendió a enfrentar consecuencias. Mateo se levantó de golpe, la silla chirrió contra el piso. No tengo por qué escuchar tus sermones. Siempre te creíste mejor que yo, la señorita perfecta con su carrera y su casa bonita. No soy mejor que tú, le contesté suavemente. Solo hice elecciones distintas. Trabajé por lo que tuve, corrigiéndome porque esa casa ya no es mía. Pues tus decisiones me arruinaron, escupió. Ya avisé a mi casero que me iba a fin de mes. Ahora no tengo a dónde ir. Mamá abrió los ojos horrorizada. ¿Ya diste aviso? Te dijimos que esperaras a hablar con Clara. Mateo bajó un poco la mirada. Fui proactivo. El casero me estaba presionando. ¿Para qué pagar otro mes si ya iba a mudarme contigo? Asumiste que te recibiría con los brazos abiertos, dije con dureza. Tomaste una decisión de vida basándote en una casa que ni siquiera era tuya. Porque sabía que dirías que no, gritó furioso. Eres egoísta. Papá golpeó la mesa con la mano. Basta, esto no lleva a nada. Clara, ¿no puedes cancelar la venta? Tal vez los compradores entiendan si les explicas. Lo miré estupefacta. ¿Cancelar un contrato legal? ¿Arriesgarme a una demanda solo para que Mateo tenga cama gratis? Mamá se apresuró a decir, podemos ayudarte con las reparaciones y cubrir parte de los gastos mientras Mateo se queda. Negué con la cabeza. La venta es definitiva y aunque no lo fuera, no cambiaría de opinión. Mateo tiene 30 años y es hora de que resuelva su vida. El silencio se volvió insoportable. Mateo salió dando un portazo. Mamá lloraba, acusándome de dejarlo en la calle. Papá trataba de suavizar, pero no tenía argumentos. Por primera vez entendí con claridad que mi familia siempre vería mis logros como una extensión de la red de seguridad de Mateo, y que mi decisión, aunque dolorosa, era la única salida para protegerme. Aquella noche me fui con un peso en el corazón, pero también con la certeza de haber dado un paso necesario. Después de aquella cena, nada volvió a ser igual. La tensión flotaba en el aire, incluso a través del teléfono. Mi madre me llamaba cada mañana con esa voz llorosa que usaba cuando quería manipularme emocionalmente. Mi padre trataba de sonar racional, como si todo fuera una negociación de negocios. Y Mateo se desató en un torrente de mensajes que iban desde la furia hasta la lástima. Al principio respondía, trataba de explicar, de poner palabras calmadas frente a sus acusaciones, pero pronto comprendí que nada que dijera cambiaría su versión. Yo era la hermana egoísta que había vendido su casa solo para dejarlo en la calle. Así que reduje mis respuestas a lo mínimo. Mi decisión no tiene que ver contigo. Resuelve tu situación. Lo más sorprendente fue cuando empezaron a llamarme familiares lejanos. Una tía de parte de mi madre me reprochó mi falta de valores. Un primo me mandó un correo larguísimo contando cómo él había acogido a su hermano en un momento difícil y lo mucho que los unió. Todos daban ejemplos de generosidad, pero ninguno entendía que la diferencia estaba en el consentimiento. Ellos habían elegido, yo no.
Mientras tanto, mi vida estaba en pleno proceso de cambio. Había firmado el contrato de alquiler en un apartamento industrial remodelado. Tenía techos altos, ladrillo visto y unas ventanas enormes por donde entraba la luz de la ciudad. Era un espacio reducido, pero cada rincón respiraba libertad. El día de la mudanza fue una mezcla de nostalgia y alivio. Vi salir cada mueble de mi antigua casa, como si me arrancaran un pedazo de historia. Recordé los domingos leyendo junto a la ventana, las cenas improvisadas con amigos, las noches en vela trabajando en mi escritorio, pero al mismo tiempo con cada caja que se iba, sentía que me quitaba un peso de encima. El nuevo apartamento me recibió con silencio y eco. Dormí la primera noche en un colchón en el suelo, rodeada de cajas. Podría haber parecido triste, pero no lo fue. Esa soledad era mía, escogida. Me quedé mirando las luces de la ciudad desde la ventana, convencida de que estaba empezando una etapa distinta. El dinero de la venta me dio una seguridad inédita. Abrí una cuenta de ahorro de alto rendimiento, pagué todas mis deudas y dejé un fondo de emergencia. Ver ese colchón económico me cambió la respiración. Ya no sentía el nudo en el estómago cada vez que llegaba una factura. Mateo, en cambio, se hundía en sus dramas. Un día apareció sin avisar, sentado en los escalones de mi puerta. Tenía la cara cansada y los hombros caídos. «Mamá y papá dicen que debo disculparme», murmuró cuando entró. Así que lo siento por lo del domingo. La disculpa sonó hueca, como un trámite. ¿Eso viniste a decir?, pregunté. No, necesito que me prestes dinero, solo para el depósito y un mes de renta. Te lo devuelvo cuando consiga trabajo. Lo miré en silencio. Era la misma historia de siempre. Crisis, rescate, promesas. Recordé todas las veces anteriores y la amargura de ver cómo mi ayuda se esfumaba en excusas. No, Mateo, dije despacio. No voy a prestarte. Has tenido oportunidades, pero elegiste gastar sin pensar. Se le endureció la expresión. Debe ser fácil ser tan perfecta como tú. Algunos tenemos mala suerte. No es mala suerte, respondí. Es falta de responsabilidad. Se levantó de golpe, tiró su chaqueta sobre el sofá y gritó: «Así que me dejas en la calle. ¡Qué gran hermana!». Lo dejé salir sin intentar detenerlo. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Sentí rabia, tristeza, pero también una especie de alivio. Era la primera vez que no me dejaba arrastrar por su chantaje. Al día siguiente, mi padre me envió un mensaje corto. «Tu madre y yo hablamos. Mateo se quedará en el cuarto de huéspedes por ahora». Sonreí al leerlo. Por fin se daban cuenta de que el problema no era mío. No tardaron en descubrir lo difícil que era convivir con él. Mamá se quejaba de que dejaba platos sucios, de que llegaba a cualquier hora, de que ponía música demasiado alta. Papá le exigió que pagara una pequeña renta simbólica y que colaborara con las tareas. Al principio Mateo hizo un berrinche monumental, pero esta vez ellos no cedieron. El cambio fue lento, pero real. Mateo comenzó a respetar los horarios, a hacer compras, incluso a limpiar su habitación. No era perfecto, pero por primera vez enfrentaba pequeñas responsabilidades. Unas semanas después, papá me llamó con un entusiasmo que hacía tiempo no escuchaba en su voz. «Tu hermano tiene una entrevista de trabajo», anunció, «en una agencia de marketing en el centro. Me pidió que lo ayudara a prepararse». Me quedé muda unos segundos. No era un empleo de paso, era una oportunidad real. La noticia se confirmó en la siguiente cena familiar. Mateo llegó puntual, vestido con camisa y pantalones formales. Estaba nervioso, pero distinto. «Me contrataron», dijo bajando la mirada. «Es un puesto inicial, pero si me esfuerzo puedo ascender». Lo felicité con sinceridad, y por primera vez en años me miró con algo parecido al respeto. Después de cenar, mamá me abrazó en la cocina. «Hija, te debo una disculpa», susurró. «No fuimos justos contigo. Siempre cargaste más de lo que te correspondía». Sentí las lágrimas quemándome los ojos. «Gracias, mamá», logré decir. Con el tiempo, Mateo consiguió alquilar un pequeño estudio cerca de su trabajo. No era lujoso, pero era suyo, pagado con su esfuerzo. Me invitó a la inauguración.
Llevé una planta y una tarjeta de supermercado. Al despedirme, dijo con voz baja: «Ahora entiendo por qué defendías tanto tu casa. No debí esperar que renunciaras a lo tuyo por mis errores». No era una disculpa completa, pero sí un paso enorme. Mientras tanto, mi vida también florecía. El apartamento pequeño se transformó en un refugio. Decoré las paredes con fotos y cuadros que realmente me gustaban. Descubrí que la ausencia de deudas me daba energía para cosas nuevas: clases de cocina, viajes cortos con amigas, tardes tranquilas leyendo sin culpa. Los domingos familiares se volvieron menos tensos. Mis padres, después de la experiencia con Mateo, comprendieron la diferencia entre apoyar y consentir. Seguían ayudándonos, pero con límites, y Mateo, sorprendentemente, empezó a pedir consejos en lugar de favores. Un día, papá me llamó casi incrédulo. «¿Puedes creerlo?», dijo. «Tu hermano me preguntó sobre cuentas de retiro y planes de inversión». Sonreí, imaginando a Mateo hablando de ahorros. La transformación no fue solo de él, también mía. Vender mi casa parecía, al principio, una derrota, pero con perspectiva entendí que había sido una de las decisiones más sabias de mi vida. Me enseñó que la seguridad vale más que el estatus, que un hogar no se mide por su tamaño, sino por la paz que ofrece. 6 meses después, firmé la compra de un pequeño adosado en las afueras de la ciudad. Tenía un patio diminuto y ventanas que dejaban entrar la luz de la tarde. Era práctico, accesible y suficiente. No necesitaba impresionar a nadie, necesitaba vivir tranquila. Al salir de la notaría, envié un mensaje familiar: «Acabo de firmar mi nuevo lugar, más pequeño, más inteligente y sobre todo manejable. Haré una reunión pronto. Mateo, trae ese dip de espinacas que hiciste en Acción de Gracias». La respuesta de mi hermano llegó de inmediato: «Solo si prometes no vender esta casa la próxima vez que necesite un favor». Reí en voz alta. Que él pudiera bromear con eso era señal de lo mucho que habíamos cambiado todos. Esa noche, mirando el atardecer desde mi nuevo hogar, comprendí que había ganado algo más que un techo. Había recuperado mi libertad. A veces perder lo que creías tu sueño abre la puerta a lo que realmente necesitas, y yo, al fin, lo había encontrado.